Buenos días, chicos. Vamos a explicar un tema nuevo que es este concepto, el de movimientos literarios. Este concepto lo trabajamos al inicio. Explicamos que la literatura siempre se da en movimiento, que no es algo fijo ni estático, sino que va cambiando conforme el hombre va evolucionando, va pensando de manera diferente, va interactuando con los demás de manera diferente, se va organizando también de distintas maneras. Esto lleva a que la literatura esté en constante movimiento y se realizó una periodización de los distintos movimientos literarios que se han ido dando a lo largo de la historia. El primer movimiento literario lo tenemos acá, en la época clásica, desde el año 455 en adelante, siglo V a.C. ¿Qué datos podemos tener en cuenta históricos? La caída del Imperio Romano de Occidente, y tenemos dos grandes imperios dentro de esta época clásica: Grecia, en su siglo de oro, su siglo mayor de mayor esplendor, y Roma, con también su siglo de oro, la literatura latina. Autores representativos, por ejemplo, tenemos a Sófocles, con una obra que ustedes ya han leído el año pasado, Edipo Rey. Obviamente hay muchísimas más obras literarias pertenecientes a esta época clásica. Nosotros vamos a centrarnos en la Edad Media, que la tenemos acá, y en la Edad Media española. Recuerden que este año vamos a trabajar mayormente obras literarias de literatura española y vamos a ver la periodización literaria dentro de la literatura española. La Edad Media se extiende desde el año 455 al año 1453. Puesto en siglos, sería más o menos siglo V al XV. Algunos autores hablan del siglo XIII, XIV. ¿Qué datos históricos tenemos? La caída del Imperio Romano de Oriente, como inicio de la Edad Media. ¿Qué características presenta este tipo de literatura que se desarrolla en la Edad Media? Una visión teocéntrica de los hechos. ¿Qué significa esto? Que el centro está en Dios. Teo, recuerden que es Dios. Entonces, toda la literatura, todas las obras, todas las pinturas van a estar centradas en esa temática, lo religioso y fundamentalmente lo religioso católico. Otro tipo de literatura es la literatura caballeresca, en la que ustedes tienen un héroe que siempre sale triunfante en cada una de sus aventuras. Tenemos también la literatura didáctica o moralizante, que busca dejar una enseñanza. La mayoría de las obras de esta época medieval se consideran de carácter anónimo. ¿Qué otros datos más podemos tener en cuenta? Que se desarrolla lo que se conoce como mester de clerecía y mester de juglaría. El mester es como la forma de escribir de los juglares y de los clérigos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué obras vamos a leer nosotros en clase pertenecientes a la Edad Media? Vamos a trabajar un fragmento del Mío Cid, vamos a trabajar algunas coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y vamos a trabajar algunos cuentos del conde Lucanor de don Juan Manuel. Saltemos al humanismo, que se desarrolla durante el siglo XIV. El humanismo surge en Florencia, en Italia. Florencia, la cuna de la cultura en Italia. Y vuelve en este movimiento, hay una vuelta a la época clásica. El autor representativo italiano es Petrarca. El humanismo no se desarrolló en España, por eso nosotros vamos a saltar de la Edad Media al Renacimiento, que se produjo durante el siglo XV. Surge en Italia también, y esas innovaciones que surgen en Italia son importadas, son copiadas por los escritores españoles. ¿Qué características tiene esta visión renacentista? Una visión antropocéntrica, ya no es más teocéntrica como en este caso, sino que es antropocéntrica, y antropos
viene de hombre. Está todo centrado en el hombre. Hay una cosmovisión distinta, diferente. ¿M? Ya la literatura se va, y el pensamiento del hombre se va a centrar en los placeres terrenales, como el lujo, el poder, el dinero, la riqueza, el disfrute. ¿M? Hay una revalorización de la antigüedad greco-latina, es decir, que tenemos una vuelta a la época clásica que tenemos acá, a ver, la vamos a buscar acá. Tenemos una vuelta a la época clásica, por eso se llama renacimiento, porque es un volver a nacer de los griegos y de los romanos. El arte es individual, ya no va a ser más un arte anónimo, y hay una apertura hacia la naturaleza y la realidad. ¿Qué obras vamos a trabajar? Vamos a ver sonetos de Garcilaso de la Vega, y vamos a ver si podemos trabajar con la vida del Lazarillo de Tormes. Después del Renacimiento tenemos el siglo XVI, XVII y el movimiento barroco. Barroco es un término portugués, berrueco, que significa piedra irregular. Se desarrolla básicamente en España. ¿Y qué características tiene? Rompe con el equilibrio proporcionado durante el Renacimiento. Sigue con la misma temática y los mismos preceptos del Renacimiento, pero complica la forma. Entonces, ¿qué características tenemos acá en el Barroco? Libertad absoluta para crear y distorsionar las formas, es decir, hacerlo más complicado, más complejo. Pérdida de la armonía y de la proporción. Surge el contraste, la antítesis, que es la oposición, la exageración, el trabajo del fondo-forma, por ejemplo, ver el fondo muy oscuro y que resalte la forma con luz en el centro. Y se desarrollan dos tendencias, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo, lo tenemos acá, se preocupa por la expresión, por el uso de términos cultos, por eso la derivación, culteranismo, términos elevados. Su autor representativo es Luis de Góngora, de él vamos a trabajar sonetos. Después tenemos la otra tendencia, conceptismo, que trabaja con los conceptos. Entonces, hace un juego de palabras, incide en el plano del pensamiento, es más, suele ser un poco a veces irónico, cómico. El autor representativo es Francisco de Quevedo y vamos a trabajar sonetos de él. ¿Qué obras vamos a leer pertenecientes al barroco? Sonetos, como les dije recién, de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo, y El Quijote, algunos capítulos obviamente, no lo vamos a ver completo, de Miguel de Cervantes Saavedra, que supongo que lo conocen, El Quijote, un gran personaje. Saltemos ahora al romanticismo. El romanticismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, de 1950 en adelante. Surge en Alemania. ¿Qué características tiene el romanticismo? El romanticismo busca romper con todas las reglas, todas esas reglas que se aplicaron durante el Renacimiento y el Barroco, que vienen de la época clásica. Entonces, ¿qué características tiene este movimiento? Exaltación del yo, la búsqueda de la libertad, tanto individual como nacional, el nacionalismo, el idealismo, el rechazo a las reglas en la composición. Es decir, que el poeta romántico quiere ser totalmente libre y no respetar ninguna regla en la composición. Todo esto que hemos estado trabajando, por ejemplo, métrica, rima, el poeta romántico esquiva eso. Tiene una atracción por todo lo que es exótico, por lo misterioso, por lo extraño y por la cultura medieval, por los castillos, los palacios medievales, el ambiente medieval. Estamos hablando del romanticismo de España. El romanticismo surge en Alemania y se va trasladando a todos los países, digamos, del continente europeo e incluso llega a la Argentina después. Y en España hay como una especie de posromanticismo
que lo tenemos representado en Gustavo Adolfo Bécquer. Tiene una obra muy breve porque vivió pocos años y vamos a trabajar algunas leyendas y algunas rimas de él que son preciosas. Como una reacción al romanticismo, a ese desborde emocional, tenemos el realismo durante el siglo XIX, es decir, después del año 1900. El realismo surge en Francia como una reacción al romanticismo. Cansado del desborde emocional, ¿qué características propone el realismo? Una exposición impersonal y objetiva de los hechos, es decir, que toma distancia de los hechos, es objetivo, no tiene ese desborde de emociones. El lenguaje es más sobrio, el estilo es sobrio, un lenguaje objetivo y es preciso. El género que predomina en esta época es la novela y el narrador la tercera persona omnisciente. ¿Qué temas se tratan? Temas cotidianos, locales y de crítica social. Autores representativos del modernismo tenemos a Benito Pérez Galdós en España, con una obra que es Marianela. Hay otros autores realistas y vamos a trabajar algunos fragmentos de ellos también. Otro movimiento que surge después, durante el siglo XIX, son el siglo XX, el modernismo y la generación del 98. Estos dos movimientos, modernismo y generación del 98, son movimientos simultáneos y opuestos. El modernismo surge en España e Hispanoamérica. La generación del 98 surge en España. Dentro del modernismo, ¿qué tenemos? Una preocupación por lo estético, realzar lo bello, un arte refinado, el gusto o el culto por la belleza formal, es decir, vuelve otra vez a respetar las reglas de métrica, versificación, rima. Búsqueda de lo irreal, de lo exótico, y hay una renovación en la narrativa. ¿Qué autor tenemos? A Rubén Darío en Hispanoamérica. En oposición tenemos la generación del 98, sería el año 1898, que surge en España y tiene características fundamentalmente opuestas a la del modernismo, porque no presenta una preocupación estética, es decir, no le interesa la belleza, le interesa lo ético, lo moral. España ha estado atravesando diferentes situaciones políticas que la han ido llevando a la decadencia y hay mucha pobreza, mucha enfermedad, mucha desigualdad social. Entonces, los poetas de esta época están más preocupados por lo moral, por lo ético, que por realzar la belleza en la poesía. Se desarrolla también el gusto por la austeridad, es decir, no hay sobrecarga, como se presenta en el modernismo. Hay una búsqueda de lo español a través del paisaje, de la literatura y de la historia. Y hay precisión y claridad en el lenguaje. ¿Qué escritores tenemos dentro de la generación del 98? Bueno, por ejemplo, a Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, y selección de sus poesías que vamos a trabajar. Y el último movimiento que tenemos es el de las vanguardias europeas. Hay distintas vanguardias, las vamos a nombrar rápidamente, que son el cubismo, dadaísmo, creacionismo, futurismo, ultraísmo. Después las vamos a explicar. Y dentro de esas vanguardias tenemos la generación del 27, del año 1927, que específicamente es como la generación de Federico García Lorca. Surge en España esta generación y ¿qué características tiene? Equilibrio entre tradición y vanguardia, busca como un medio entre lo clásico y lo nuevo. Admiración de autores clásicos españoles, herederos de los poetas inmediatos, tradición folclórica, verso libre, métrica tradicional, imagen y metáfora como recursos de estilo. Y autores tenemos a Federico García Lorca, que es el que vamos a trabajar, y vamos a nombrar algunas de sus obras. Yerma, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, Doña Rosita la soltera. También vamos a trabajar después del siglo XX a este escritor, Alejandro Casona. Espero que se les haya aclarado un poquito el panorama y vamos a seguir avanzando.